Desde hace varios meses, en particular desde el gobierno de Pedro Castillo, hay una sensación que se generaliza de que hay una tendencia a retroceder en lo que habíamos venido avanzando en materia educativa, tanto universitaria como escolar. Y esa misma sensación se ha expresado con motivo de la aprobación de una ley en el Congreso a fin de agosto que permite que una categoría de los maestros actualmente activos en aulas puedan prescindir del examen universal para acceder a puestos nombrados y definitivos. Yo quisiera que los especialistas que hemos invitado, uno de ellos es Paul Neira, que ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, que nos ayudaron para esas oportunidades, y el otro, Rafael del Río, que creo que hacía tiempo que no venía, ¿no? Sí, he venido algunas veces. Hace algún cierto tiempo. Pero usted es educador también, larga experiencia en aulas, y director actual de un colegio de 1.900 alumnos, San Ignacio de Ricalde, de manera que sabe lo que pasa desde los 2 años hasta los 16, 17, cuando acaba. Me imagino que habrán leído la ley con detenimiento y habrán sacado una conclusión. Señor Paul Neira, explíqueme por favor, han habido muchas reacciones de muchas instituciones, especialistas y exministros que consideran que es una ley que atenta contra el principio de la meritocracia que poco a poco había ido haciendo camino y asumido incluso por el sindicato mayoritario que es el SUTEP. ¿Qué contiene la ley? A ver, básicamente lo que dice la ley es que abre la puerta a que un grupo determinado de docentes que estaban buscando esto hace mucho tiempo atrás, desde el año 2014, para ser nombrados según el reconocimiento simple de la cantidad de tiempo que han venido trabajando y no pasar efectivamente por el espíritu de la norma que implica un proceso de una evaluación no solo para entrar a la carrera, sino permanente en el tiempo, buscando instaurar una lógica de revisión, de data, de información, de toma de decisiones sobre ese tema, porque si bien la tentación natural frente a este tema, es decir, meritocracia, lo que en el fondo, lo que plantea la norma no es solamente una lógica meritocrática, sino que tiene que ver con un tema de incorporar el proceso de evaluación del desempeño de los docentes. Exámenes. No solo exámenes, o sea, porque tiene varias etapas, pero hay una etapa que es fundamental, que tiene que ver con el acompañamiento del docente en el aula y que tiene que ser, digamos, sujeto de revisión para poder agregar la información y comenzar a tomar decisiones de política educativa que tengan que ver y se revierta en el desarrollo profesional de los docentes, que al final del día se le ha querido poner, digamos, a la meritocracia la mochila o la carga de no nos quieren dejar entrar a la carrera o nos quieren sacar de la carrera, pero nos olvidamos de este aspecto que es fundamental, que tiene que ver con qué información tengo yo como Ministerio de Educación, que en el fondo representa los intereses de toda una nación, respecto a la performance y la capacidad y las competencias y el desempeño de los docentes en el aula. Porque la idea es poder conseguir en el territorio las mejores personas posibles para que estén al frente de un colegio, y hay constreñimientos naturales en el contexto, que no los puedes modificar de la noche a la mañana. Entonces, la intención de esta norma es que había un grupo de docentes que llamados, además, curiosamente, interinos. O sea, es como que no llegas a ser docente. A pesar de que dicen que se trata de titulados. ¿Será exacto? Lo que pasa es que ahí viene un truco. Este grupo de docentes, para poder entrar a la carrera magisterial, que se abrió la puerta en el año 84 y se cerró en el 2007 y se terminó de soldar, digamos, si quieres, el candado en el año 2012 con la ley de reforma magisterial, eran docentes que tenían título, pero no necesariamente el título es pedagógico. Es un título de ingeniero de sistemas en una universidad o de repente un técnico de un instituto superior tecnológico de administración de empresas. O sea, tenían títulos, pero no de pedagogía, no de educación. No exactamente pedagogía. Claro. Entonces, cuando se hace el corte en el año 2012, porque la ley ordena de que todos los docentes pasen a estar en una sola ley, porque en el 2007 sucedió que durante el primer gobierno, 2008, perdóname, se lanzó la carrera pública magisterial, la ley de carrera pública magisterial durante el gobierno del segundo gobierno de Alan García. Cuando sucede eso, la decisión del gobierno en ese momento fue que convivan en el magisterio 2 normas que ordenen a los docentes. Una que era la más antigua, que es la ley del profesorado,
y la otra la ley de carrera pública magisterial. Esta tenía como semilla la lógica de la evaluación, esta no. Pero entonces la hipótesis de trabajo que se usó en ese momento es, mientras que vamos avanzando y van entrando las cohortes de docentes, vamos convenciendo económicamente a que los de la ley del profesorado se pasen a la nueva ley. Pasaron 5 años y eso no sucedió. Entonces, en el 2012 se toma la decisión de, a ver, vamos a eliminar las 2 leyes, vamos a hacer una sola. Cuando se hace ese proceso, quedan estos 14.863 profesores que no tenían título pedagógico. Tenían título, sí. Habían trabajado en el magisterio, claro, también, pero duda. no tenían título Sí, pedagógico. comprendemos muy bien lo que os he explicado. Gracias. Señor Del Río, usted tiene una larga experiencia como docente, ahora es director de una escuela grande y ya tiene años en ese oficio, de manera que usted sabe bajo qué condiciones un profesor mejora su rendimiento y se compromete más en beneficio del objetivo, que son los niños, los adolescentes, los alumnos, porque estamos hablando mucho de los intereses de los maestros, intereses, claro, gremiales totalmente legítimos, pero la prioridad son los alumnos. ¿Qué hace falta para mejorar el rendimiento de los profesores en las aulas? Mira, Fernando, yo lo que veo es que esto que se quiso ordenar en el 2014, que no se logró ordenar, y que estos 14.000 docentes, por no cumplir con lo que se pedía en ese momento, no fueron admitidos. Ellos dicen que son 14.000. Pero ahora, Cuidado que lo pueden es que puede ser, puede ser que ahora, es posible que ahora sean menos y que estén titulados. El problema, me parece, es querer entrar a la carrera pública magisterial sin ser evaluados. Y ahí viene el fondo de tu pregunta. La evaluación en un docente debe ser permanente. En el Estado se evalúa la gestión pedagógica y la evaluación disciplinar, que son exámenes escritos cada 3 años y los docentes van ascendiendo. Esto, de alguna manera, ayuda a mejorar la calidad educativa. Yo daría un paso más, ¿no? Entrar un poco en lo que comentaba Paul, que es hacer más observaciones de aula, porque generalmente estos exámenes son escritos, porque es muy difícil observarlos a los docentes. Ahí podríamos mejorar. Pero, Fernando y Paul, en este camino que estamos actualmente de desarrollo tecnológico, de cambios en la educación, de cambio de metodologías pedagógicas, de cambio de instrumentos de aprendizaje, de cambios de procesos de enseñanza, aprendizaje, yo creo que el docente debe estar en evaluación. En el sector privado, muchos colegios lo hacemos, estamos capacitando a los docentes, pero acá hay un tema importante que preguntabas tú, no solamente desde el campo académico, hay que ayudar al docente también en su evaluación emocional, hacerle seguimiento, hacerle acompañamiento, observarlo en aula, pero no es una evaluación que lo pone en riesgo, es una evaluación que lo ayuda. Si yo después soy el coordinador, el asesor de un curso, como sucede en los colegios muchos privados, y evalúo a un profesor de matemática, yo soy asesor de matemática, el feedback global, integral, que es lo que yo busco, o lo que buscamos, es para que sea mejor la calidad de enseñanza. No se debería ver como un temor. En este caso sean 14.000, 2.500, lo que fuese, lo que preocupa es que no quieren la evaluación. Y la evaluación, creo yo, en la mayoría de puestos de carreras donde cada uno se desarrolla, es importante en educación mucho más. Porque el Perú no es que esté bien en la lista de países a nivel mundial. No, ¿Por qué estamos mal. Entonces, con mayor razón... retroceso en algunos aspectos. Correcto. ¿Por qué prescindir de esa evaluación que creo yo que es necesaria y puede ser mejorada? ¿No? Mejorada en lo que te decía. Actualmente se evalúa gestión pedagógica y evaluación disciplinar, pero podríamos dar un paso más para que haya una evaluación más integral, para que el docente tenga, digamos, de pronto mayor capacidad para desarrollar habilidades sociales en los estudiantes, mayor autonomía. De repente contar con un equipo de psicólogos que ayude al colegio a que el estado emocional después de pandemia, que viene complejo, sea más estable. O sea, podríamos generar en esta evaluación del docente una serie de recursos que van a recaer directamente en los niños del país
para mejorar la sociedad y que tengan una educación de calidad. Yo como director general del Colegio San Ignacio Recalde, yo como director estoy en continua evaluación, mis docentes también, y estamos ¿Quién hace la evaluación de usted y de sus profesores? En el caso de nosotros, yo pertenezco a la Corporación Universidad San Ignacio de Loyola y ellos se encargan de evaluar. ¿Tiene su personal? Sí, tengo, evalúa. Por ejemplo, le explicaba a Paul, bueno, esto es un tema que es una fortaleza que tenemos, pero tenemos un programa de docente digital que desde USIL nos mandan al colegio este programa y todos los docentes tienen que cumplir con esta evaluación de docente digital. Entonces estoy capacitando a un maestro que cada día tiene mayores recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mejor. Paul Neira, hay un tema que tiene que ver con nuestra realidad social y que ha sido usado como argumento por algunos de los defensores de la ley. La mayor parte de los puestos van a ser atribuidos por el examen, al cual más de 100.000 personas saldrán calificadas, ¿no es cierto? Pero de manera que hay pocos puestos para estos beneficiarios de esta ley, nos ha dicho el señor Flavio Cruz hace un rato, por ejemplo. Pero además hay lugares donde nadie quiere ir, particularmente escuelas bilingües, de zonas apartadas de la selva, apartadas quiere decir lejos de otras localidades. Y hay que llenarlos. Y según el señor Cruz, parte de esto, según el 2.500, están destinados a esos lugares donde nadie quiere ir. ¿Cuál es la realidad y qué podemos hacer para que en buena cuenta, si me permite decir las cosas crudamente, no sean los peores los que vayan a las escuelas que más necesitan una educación de nivel? Sí, a ver, ahí hay una cosa que hay que analizar, Fernando. Es verdad de que existe una complejidad logística y una complejidad de convencimiento por parte de la estructura y funcionamiento del Ministerio para poder asegurar de que en las zonas más alejadas de nuestro país, sobre todo amazónica, zona de frontera, y si a eso le ponemos la capa adicional de bilingüe, intercultural, se hace más complicado el poder asegurar efectivamente que ese docente pueda atender a un número determinado de estudiantes en una institución educativa. Sin embargo, eso no puede ser, digamos, abrir la puerta, digamos, a que, porque por esas condiciones nosotros no tengamos como sociedad la seguridad a través del Ministerio de Educación de que hay una evaluación que determine la idoneidad de esa persona para poder atender a esa población específica en frontera o en zona amazónica alejada de las ciudades en nuestro país. Porque si no, entonces, digamos, mandemos misiones y que hayan voluntarios. Y ahí estamos renunciando a la idoneidad, la capacidad. Ya no hay exámenes, no hay título, nada. No hay nada. Entonces mandemos, pues. Eso ya lo hicimos a partir del año 84. La condición de docentes interinos se abrió justamente por eso. Y consistentemente a lo largo del tiempo, cuando hemos proveído con docentes de esa naturaleza a esas poblaciones, hemos evaluado consistentemente en el tiempo y encontramos que donde más niveles de aprendizaje peores hay en el país es justamente en eso. Donde hay escuelas donde los profesores no han sido sometidos a un examen y no están titulados. Entonces ahí estamos persiguiéndonos, digamos, la cola en esta situación. Lo que tiene que hacerse es hacer una apuesta que es un proceso de largo plazo, de instaurar la evaluación, de presionar al Ministerio de Educación para que asegure que los mejores lleguen a esas zonas y comenzar a equilibrar las desigualdades que el propio sistema ha ido incurriendo a lo largo del tiempo en decisiones no técnicas, sino profundamente políticas o de intereses particulares que ahora, con esta norma, estamos volviendo a ver. Entonces, es como que volvemos a retroceder en el tiempo, Fernando. Claro. Señor del Río, usted en los últimos años que está en la Escuela San Ignacio de Recalde ha contratado a cientos de maestros. ¿Qué es lo que ha percibido sobre la evolución en la formación de estos maestros en el curso de los últimos años y décadas eventualmente? Sí, yo creo que lo que hemos visto es que la selección de personal se ha ido afinando mucho, ¿no? Hay que evaluar al docente, sobre todo de secundaria, que es especialista en un área, que domine dicha área, porque el de primaria generalmente dicta todos los grados, que también debe ser evaluado. Pero en esa selección de personal, que me parece importante, hay que evaluar competencias humanas. Hay que evaluar
habilidades sociales, empatía, gobierno de aula. O sea, hay una serie de componentes que no se pueden reducir en una evaluación de un papel. En el momento que nosotros contratamos a un profesor, primero que nada, yo trato, en lo posible, con los recursos que tenemos, de contratar a una buena persona, que sea un líder, que sea cercano al estudiante, que tenga una relación con el estudiante. Porque en la medida que tenga una buena relación con el estudiante, el proceso de enseñanza-aprendizaje será mejor. Un profesor comprometido, que acompañe en los recreos, que conversa con los chicos, que les hace la tutoría interesante, con casuística, con talleres, que es una persona que vive el aspecto educativo. Es importante que dicte el curso, es importante, pero sobre todo que sea una persona íntegra, que busque ser una mejor persona. ¿Por qué, Fernando? Porque si el profesor, que es lo que tratamos de hacer nosotros, lo formamos en lo social, cursos, talleres, en lo emocional, que físicamente esté bien, ¿no? Le das un seguro, etcétera, charlas de prevención. En la medida que el profesor integralmente esté formado, no solamente académicamente, sino en todas las dimensiones, será un líder, un ejemplo, un referente para ese estudiante. Si yo soy un profesor que no llego aseado, que no trato de ser mejor en mi materia cada día, que no aprovecho las capacitaciones y no estoy concentrado, que si tengo un problema emocional no lo atiendo, el alumno, más allá de que lo resuelva o no lo resuelva, va a percibir si yo me estoy esforzando por ser una mejor persona. Y lo que ha logrado varios países ya en el mundo es que el profesor sea un líder, un referente para el estudiante. Y todos lo tenemos en nuestras vidas, pero algunos maestros nos han marcado y muchos otros no. Entonces, para cerrar la idea, lo que tratamos de hacer en los colegios, en San Ignacio Recalde y muchos colegios, y seguramente en los públicos que tienen un programa, un planeamiento bien pensado, porque también lo hay, es pensar en el profesor en todas sus dimensiones. Yo tengo que pensar que es un ser humano, que es una persona que no necesita solamente ser un excelente académico, que necesita también unos inputs, unas ayudas en lo socioemocional para que luego eso se traslade al estudiante. Fernando, el estudiante está 8 horas, 7 horas al día. Más que con sus padres, con frecuencia. Correcto. Entonces, ahora que hablamos mucho de lo que es la convivencia en los colegios, el maestro, en este equilibrio, en esta capacitación socioemocional, en esta capacitación de habilidades sociales, por supuesto, y académicamente, tiene que generar un clima en el colegio que sea un clima amable de respeto con valores muy claros. Eso me parece que es clave. ¿Cómo hacemos para evitar que en nuestro país pueda haber una educación desigual y que la escuela pública tenga el mismo nivel que la privada, si no más, como los países europeos, en donde las escuelas públicas pagan mejor que las privadas a los maestros y tienen mejores resultados con los alumnos? Yo no sé por qué cuando en el Perú es lo contrario en general, pero se ha mejorado mucho. Sí, claro. Y de hecho hay muchos padres que han retirado a sus hijos de escuelas privadas de mala calidad, los están prestando en la suya, señor del Río, y los han puesto en escuelas públicas con éxito. Sí, de hecho, digamos, sostenidamente en el tiempo, a lo largo de los últimos 7, 9, 10 años, hemos visto un mejoramiento de la oferta y de la capacidad del sistema educativo que ha ido creciendo en ofrecer mejores oportunidades, mejores espacios de enseñanza, y eso ha sido construido, y eso es importantísimo decirlo, Fernando, ha sido construido sobre los hombros de los docentes. O sea, ningún proceso educativo de cambio sucede sin el docente. Pero también al mismo tiempo, y curiosamente, tenemos esta situación muy dura en el sistema educativo, que es que, si bien para construir un cambio necesitas a los docentes, uno de los grandes mitigadores del cambio es al mismo tiempo el docente. Por supuesto, es correcto. Esa es la paradoja que hay que gestionar de la manera más atinada posible. Palabras finales brevemente, señor del Río. Sí, yo sí creo que tenemos que cambiar la percepción de la evaluación. La evaluación me hace mejor, ¿no? Y también creo que tenemos que pensar, como te digo, una evaluación integral. Y te explico brevemente por qué. Los chicos después de la pandemia han venido con varios problemas. Perú estuvo encerrado 2 años. Se dudó volver en el 2022. Yo viajé a Argentina hace poco y el director, el dueño de un colegio me dijo, ¿cuándo regresaron ustedes? 2022. Y yo le pregunté, ¿y tú cuándo regresaste? En junio del 2020. Le dije, no te entiendo. Pocas semanas, pocos meses. Yo le hice una pregunta, ¿cómo hiciste? Por grupos, burbujas, pero estábamos encerrados en el Perú. Y le hice una pregunta,
¿Tenías camas? Sí, teníamos en Mar del Plata camas de sobra y salieron adelante con los chicos. Los nuestros no han tenido 2 esa años, oportunidad. Entonces hay un el componente retorno es ahí en lo que es la difícil, capacitación sin docente duda. que me parece que va más allá En de lo todo caso, académico. muchísimas gracias por estar acá, Encantado. por darnos sus puntos de vista, sus experiencias respectivas. Ojalá que al término de todas estas polémicas hayan leyes y hayan prácticas adecuadas a lo que nuestros niños necesitan. Paul Neira y Rafael del Río, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches.